¿Y si te dijera que puedes atravesar cualquier tormenta sin que la tormenta te atraviese a ti? No es una metáfora bonita, es una posibilidad real, una que no nos enseñan en la escuela, ni en casa, ni en las noticias. Porque mientras el mundo corre hacia el ruido, hacia la productividad, hacia la inmediatez, nadie nos enseñó a quedarnos quietos, a respirar en medio del caos, a escuchar ese murmullo suave que vive debajo de todos los gritos. Estás en el tráfico, llevas un día difícil, en realidad llevas varios, días donde apenas si te escuchas a ti mismo, donde todo parece urgencia, obligación, esfuerzo. La vida te arrastra y tú solo intentas no caerte. El semáforo está en rojo, pero tu cabeza va en verde todo el tiempo. Una persona te grita desde otro coche, ni sabes por qué, y sin pensarlo, explotas. Tu cuerpo reacciona como si estuviera en guerra. La mandíbula se aprieta, el pecho se cierra, los dedos golpean el volante como si quisieran romper algo. Y sí, rompes algo, no afuera, adentro. Gritas, te defiendes, atacas, y por un segundo sientes que tenías razón, que te lo buscó, pero después, el silencio, ese silencio denso que llega cuando el huracán se va y deja todo revuelto. Ese momento incómodo en el que te preguntas, ¿era para tanto? ¿Por qué pierdo el control tan fácil? Y esa pregunta no es nueva, te la has hecho muchas veces, tal vez después de discutir con alguien que amas, tal vez después de contestarle mal a alguien por estrés, tal vez después de una noche donde no podías dormir, no por lo que pasó, sino por cómo reaccionaste. La calma no se encuentra por accidente. No aparece un día porque amaneciste de buen humor. La calma se entrena como se entrena un corazón para no rendirse, como se afila una espada. Y lo que estás a punto de escuchar no es una historia bonita para que te relajes. Es una guía de supervivencia emocional. Es un espejo donde quizás te reconozcas. Es un recordatorio de que no estás solo y de que sí, puedes cambiar la forma en que atraviesas tus tormentas. Porque al final, lo que destruye no es el caos de fuera, es no tener un refugio dentro. Respira, porque lo que viene no es teoría, es práctica de vida. No son frases para compartir, son verdades para integrar. Prepárate, porque estás a punto de escuchar 10 lecciones que no son cómodas, pero sí liberadoras. 10 ideas que si las entiendes con el cuerpo y no solo con la mente, pueden cambiar la forma en que atraviesas el mundo. No te van a quitar el dolor, pero sí pueden enseñarte a no sufrir por él. No te van a prometer que todo será fácil, pero sí pueden darte el poder de no perderte, incluso cuando todo parezca perdido. Escucha con calma, siente con el pecho abierto, y guarda cada palabra que te haga eco, porque puede que este no sea un video más. Puede que sea justo lo que tu alma estaba necesitando oír. 1. La paradoja del deseo. Queremos paz. La deseamos con la misma urgencia con la que buscamos aire al salir a flote. Decimos que lo único que queremos es estar tranquilos, sentirnos en calma, vivir en paz. Pero lo hacemos corriendo, llenando agendas, acumulando libros, terapias, podcasts, técnicas, retiros. Vivimos buscando paz, como quien corre desesperado detrás de una mariposa con una red gigante, sin darse cuenta de que cuanto más corre, más la asusta. La paz no se atrapa, la paz se posa, y solo lo hace sobre quien es capaz de quedarse quieto. Marco Aurelio lo dijo sin rodeos. La tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Pero, ¿cómo se ordena una mente que no se detiene? ¿Cómo se encuentra silencio dentro de un mundo que grita 24/7? Vivimos con el alma dividida, pensando en lo que pasó mientras hacemos lo que no queremos hacer, y soñando con lo que podría ser mientras ignoramos lo que ya es. Nuestra mente está bombardeada. Notificaciones que nunca paran,
comparaciones que nos rompen desde dentro, expectativas que cargamos como si fueran nuestras, pero en realidad son herencias viejas, de padres, de jefes, de la sociedad. Queremos paz, pero no estamos dispuestos a soltar lo que la interrumpe. Queremos sentirnos livianos, pero no dejamos de agarrar cosas, como quien quiere dormir, pero se niega a cerrar los ojos. Es una contradicción. Deseamos calma, pero vivimos en velocidad. Anhelamos silencio, pero no soltamos el ruido. Y ahí está la trampa. Cuanto más ansioso estás por encontrar paz, más lejos te sientes de ella. Porque la paz no llega como recompensa, llega como consecuencia. Y esa consecuencia nace cuando aceptas que no necesitas correr, no necesitas probar nada, no necesitas alcanzar nada, solo detenerte, solo mirar hacia adentro, solo observar sin querer controlar. La mente no es un campo de batalla que hay que ganar, es un jardín que hay que cuidar, y eso, hoy, es un acto de rebelión. 2. ¿Cómo confiar sin controlar? Nos enseñaron que si no tienes el control, estás en peligro, que si no tienes todas las respuestas, estás fracasando, que confiar es ingenuo y que relajarte es un lujo que no puedes permitirte. Por eso, cuando algo no sale como esperabas, tu primer impulso no es aceptar, es apretar, controlar más, forzar más, pensar más. Pero cuanto más controlas, más sufres, porque la vida no negocia con tu ansiedad. Queremos que las cosas salgan bien y está bien, pero confundimos dar lo mejor de mí con necesito que todo pase exactamente como quiero, cuando quiero y con las personas que yo elijo. Y esa expectativa siempre va a romperte. Epicteto fue claro: de lo que depende de ti, ocúpate; de lo que no, libérate. Pero la mayoría de nuestros pensamientos están atrapados justo ahí, en lo que no depende de nosotros. Queremos controlar lo que otros sienten, lo que piensan de nosotros, lo que va a pasar mañana. Y cuando no lo logramos, nos sentimos inseguros, frustrados, perdidos. Pero no es que el mundo te esté haciendo daño, es que estás peleando con cosas que nunca estuvieron en tus manos. Confiar no es rendirse, no es pasividad, no es resignación. Confiar es soltar la cuerda con la que te estás ahorcando. Es entender que no puedes controlar las olas, pero sí aprender a surfearlas. Es recordar que a veces la vida tiene mejores planes que tú, pero no te los va a mostrar hasta que sueltes los tuyos. No hay paz sin confianza, y no hay confianza si necesitas que todo esté bajo tu control. Tal vez la calma que buscas no llegue cuando todo esté perfecto. Tal vez llegue el día que entiendas que puedes estar en medio del desorden y aún así sentirte completo por dentro. 3. El peso invisible. Todos cargamos algo. No siempre se ve, no siempre se dice, pero lo sentimos en la espalda, en el pecho, en el insomnio de las 3 de la mañana. No es lo que llevas lo que te agota, es cómo lo llevas. Hay personas que caminan con una sonrisa, pero por dentro arrastran una maleta llena de culpas, palabras no dichas, duelos no llorados, emociones congeladas, y cada día intentan seguir adelante, sin darse cuenta de que el verdadero cansancio no viene de lo que hacen, sino de lo que siguen sosteniendo. El enojo que no expresaste, la tristeza que diste por superada, la decepción que guardaste por no confrontar. Todo eso pesa, pero pesa hacia adentro. Como una piedra en el bolsillo del alma, imagina que cada emoción no expresada es como cargar agua en un vaso. Al principio no pasa nada, puedes con eso, pero si sostienes el vaso una hora, un día, un mes, te tiembla el brazo, se entumece el cuerpo, y sin darte cuenta, ya no puedes ni levantarlo. Así pasa con lo que callas, con lo que tragas para no molestar, con lo que te guardas porque no es tan importante.
hasta que un día algo mínimo lo desborda. No por lo que pasó, sino por todo lo que venías acumulando. Séneca decía: la mayor parte de los sufrimientos humanos no proviene de las cosas en sí, sino del modo en que las soportamos. No se trata de evitar el peso, sino de aprender a soltar lo que ya no necesitas cargar. A veces eso implica hablar, a veces llorar, a veces simplemente reconocer: sí, esto me dolió más de lo que quise aceptar. La paz no siempre es ausencia de problemas. A veces es solo tener el valor de dejar caer lo que llevabas, aunque no se vea, aunque nadie lo entienda, aunque solo tú sepas lo pesado que era. 4. Respirar es recordar. Respirar parece lo más simple del mundo. Inhalar, exhalar, un acto automático que repites miles de veces al día sin pensar. Pero cuando todo se desborda, cuando la mente se acelera, cuando el miedo te aprieta el pecho, lo primero que se altera es la respiración. Lo que debería ser refugio se convierte en amenaza. El aire se corta, se encoge, se olvida, y sin darte cuenta, comienzas a ahogarte desde dentro. Porque respirar no es solo meter aire a los pulmones. Respirar es volver, es regresar a ti cuando todo se siente ajeno, es anclarte al presente cuando el pasado te jala o el futuro te atropella. Es la forma más antigua y más sabia de recordarte que estás aquí, vivo, capaz, presente. Que nada, por grande que parezca, puede quitarte ese instante donde aún tienes poder de elegir. Cuando respiras con conciencia, algo cambia. La mente deja de correr como un caballo desbocado. El cuerpo, que estaba en alerta, empieza a soltar. Las emociones no desaparecen, pero dejan de gritar. Es como si el alma, después de tanto ruido, pudiera por fin sentarse en silencio a escuchar. Marco Aurelio escribió: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Pero los pensamientos no pueden calmarse si el cuerpo no se calma primero. Y para eso, la respiración es puente, es interruptor, es medicina sin receta. Imagina que cada respiración profunda es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Por fin entra luz, por fin entra oxígeno, por fin algo se mueve. Y ese movimiento, aunque sutil, es suficiente para empezar a cambiarlo todo. No necesitas una técnica perfecta, no necesitas una postura exacta, solo necesitas parar, solo necesitas sentir el aire entrar, sentir cómo se expande el abdomen, cómo se vacía el pecho, cómo vuelve la presencia, cómo vuelve el control, pero no el control externo, sino el interno, el que importa. Porque cuando respiras con intención, dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de huir y empiezas a habitar. Y eso, en medio del caos, ya es una forma de victoria. 5. La práctica del espacio. Entre lo que te pasa y lo que haces, hay un espacio, minúsculo, invisible, pero real. Un segundo suspendido en el tiempo. Un suspiro entre el estímulo y la respuesta. La mayoría de las personas vive tan atrapada en la reacción que ese espacio se les escapa, como si no existiera, como si no tuvieran opción. Alguien te grita, reaccionas, te contradicen, saltas, te frustras, gritas, te critican, te cierras. Todo ocurre tan rápido que parece que no hay margen de decisión, pero sí lo hay, siempre lo hay. Ese espacio es donde vive tu libertad, tu poder, tu evolución. Epicteto lo decía sin adornos. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y lo que te dices ocurre justo ahí, en ese microsegundo entre lo externo y tu reacción. En ese hueco tan sutil que solo puedes habitar si practicas estar presente. Ese espacio no se ensancha con fuerza, se ensancha con conciencia, con práctica, con intención, con cada vez que decides respirar en vez de gritar, observar en vez de reaccionar, sentir en vez de juzgar. Es el músculo más poderoso que puedes desarrollar, el de la pausa.
La práctica del espacio no es quedarse inmóvil ante la vida, es todo lo contrario. Es actuar con claridad, es elegir con sabiduría, es darte el permiso de no ser esclavo de tus impulsos. Imagina que tu mente es como una sala llena de interruptores. Cuando alguien toca un botón emocional, se enciende la ira, el miedo, la vergüenza. Todo parece suceder automáticamente, pero la práctica del espacio es como instalar un interruptor maestro, uno que puedes activar tú, uno que te permite apagar la tormenta antes de que arrase con todo. No siempre lo lograrás. A veces vas a explotar, a veces vas a reaccionar, pero cada vez que logres hacer esa pausa, habrás ganado una batalla invisible, una que nadie ve, pero que tú sentirás, en el cuerpo, en la mente, en la calma. Ese espacio es el inicio de tu transformación, porque si puedes elegir cómo responder, entonces ya no eres esclavo de lo que te pasa, eres creador de lo que sigue. 6. Los espejos de la vida. Las personas que te alteran no son tus enemigas, son tus espejos. No están ahí para destruirte, están ahí para mostrarte lo que no has querido ver de ti mismo, lo que aún no sanaste, lo que aún no entiendes, lo que aún no aceptas. Cada vez que alguien te irrita, te molesta, te dispara una reacción desproporcionada, no es solo por lo que hizo, es porque tocó algo dentro de ti, una herida vieja, una inseguridad escondida, un patrón aprendido, una memoria que aún no has soltado. Decimos, me hizo sentir así, como si las emociones fueran control remoto en manos de otros. Pero nadie te hace sentir. Solo despiertan lo que ya estaba dormido adentro, como quien enciende una alarma en una casa que ya tenía sensores activados. Marco Aurelio, en su sabiduría serena, escribió: «El alma se tiñe del color de sus pensamientos». Y muchas veces, los pensamientos que más te afectan no son los de otros, sino los que tú mismo has mantenido ocultos bajo capas de orgullo, culpa o miedo. El que te abandona te muestra cuánto te cuesta estar contigo mismo. El que te ignora te refleja cuánto valoras la validación externa. El que te miente te recuerda dónde sigues mintiéndote a ti. Y el que te hiere, muchas veces, solo te apunta donde tú ya venías sangrando. Esto no significa justificar el daño ajeno, significa usar cada encuentro como un entrenamiento, como una oportunidad de evolución. Porque cuando ves a los demás como espejos, dejas de luchar contra ellos y empiezas a mirar hacia ti. Y no siempre es fácil. El ego se defiende, se justifica, se cierra. Pero la humildad abre, la conciencia transforma, la observación libera. Cada vez que eliges mirar lo que esa persona está despertando en ti, das un paso más hacia tu verdadera libertad. Los espejos no siempre reflejan lo que queremos ver, pero siempre reflejan lo que necesitamos sanar. Y en ese reflejo incómodo puede estar la semilla de tu mayor crecimiento. 7. El arte de soltar antes de que duela soltar. Una palabra tan simple y sin embargo tan pesada. Porque soltar no siempre significa perder, a veces significa liberarte. Soltar no es rendirse, no es fracasar, no es dejar de amar, es aceptar que hay cosas, personas, etapas, versiones de ti que ya cumplieron su ciclo. Pero nos aferramos, por costumbre, por miedo, por apego, por no saber quién seríamos sin eso que hoy ya no nos nutre. Como quien abraza una cuerda que le está quemando las manos, pero prefiere seguir apretando antes que quedarse con las manos vacías. Nos enseñaron a resistir, a aguantar, a luchar hasta el final. Y sí, hay batallas que vale la pena pelear, pero también hay batallas que solo te dejan sin aire, sin energía, sin alma. Y hay que tener sabiduría para distinguir entre lo que se repara y lo que se suelta. Epicteto lo explicaba con claridad. Si deseas ser sabio, aprende a decir no, aprende a soltar lo que no depende de ti.
Pero qué difícil es soltar cuando le pusiste tanto tiempo, tantas expectativas, tanto amor. Qué difícil es soltar cuando no sabes si después habrá algo más. El problema es que muchas veces soltamos, pero demasiado tarde. Cuando ya estamos rotos, cuando ya no podemos más, cuando ya no queda nada, y entonces no es soltar, es derrumbarse. Por eso, el arte está en soltar antes de que duela más, antes de que el alma se agote, antes de que la herida se infecte, antes de que tu luz se apague por seguir en un lugar que ya no te pertenece. Soltar puede ser una conversación pendiente, un adiós sin drama, una decisión que te devuelva el aire. A veces, soltar es quedarte solo por un tiempo para reencontrarte contigo. A veces es borrar un número. A veces es dejar de justificar lo injustificable. Y aunque duela, soltar también es un acto de amor propio, porque al dejar ir lo que pesa, haces espacio para lo que nutre, porque al soltar lo que te limita, puedes comenzar a caminar más liviano, más claro, más tú. No todo lo que se va es una pérdida. A veces es solo la vida diciéndote, ya creciste, ya no necesitas esto, ahora puedes avanzar. 8. Construir refugios interiores. La vida no va a dejar de temblar, no importa cuánto te prepares, cuánto planees, cuánto intentes controlar. Las tormentas llegan, los imprevistos ocurren, las personas cambian, las pérdidas duelen. El mundo exterior no ofrece garantías. Por eso, el único lugar verdaderamente seguro es el que construyes dentro de ti. Un refugio interior no es un muro para esconderte, es un espacio sagrado al que puedes volver cuando todo afuera se desmorona. Un lugar donde la calma no depende de lo que pase, sino de lo que has cultivado. Ese refugio no se hereda, no se compra, no se improvisa. Se construye con práctica, con pequeños actos cotidianos, con silencios elegidos, con momentos de presencia total, con rituales que parecen insignificantes, pero que sostienen el alma. Puede ser una caminata sin destino, una taza de té caliente, una canción que te abra el pecho, un cuaderno donde escribes sin censura, un rincón donde lloras sin culpa. No importa el formato. Lo que importa es que ahí, en ese espacio íntimo, no hay máscaras, no hay exigencias, solo estás tú siendo. Marco Aurelio decía, mira hacia adentro, en el interior está la fuente del bien y puede brotar continuamente si sigues cavando. Pero para cavar hay que detenerse, hay que bajar el volumen del mundo para escuchar la voz que vive debajo de todo el ruido. Un refugio interior es eso. Un lugar donde no necesitas defenderte, donde no se espera que seas fuerte todo el tiempo, donde puedes desarmarte sin miedo a romperte, porque ahí, justamente ahí, es donde se repara lo que afuera no tiene arreglo. Y cuanto más alimentas ese refugio, más difícil es que el caos te arrastre, porque no estás escapando del mundo, estás sosteniéndote desde dentro. Como un árbol que, aunque lo azote el viento, se mantiene firme, porque sus raíces son profundas. No esperes a que llegue la tormenta para buscar refugio. Empieza hoy, en lo pequeño, en lo simple, en lo sagrado, porque ese espacio que construyas ahora puede salvarte mañana. 9. El regalo de la tormenta. Nadie quiere la tormenta. Nadie se levanta deseando perder, romperse, caer. Pero a veces es justo lo que necesitamos, porque la tormenta no viene solo a destruir, viene a revelar, a sacudir lo que ya estaba frágil, a mostrarte lo que intentabas ignorar, a dejar a la vista lo que no te atrevías a soltar. La calma sin tormenta es frágil, es una paz ilusoria, sostenida por condiciones externas, pero la verdadera calma se prueba en la oscuridad, en el caos, en la incertidumbre. Y muchas veces, solo cuando lo pierdes todo, descubres lo que realmente te sostiene. Lo que duele no es solo el golpe,
es darte cuenta de que estabas construyendo sobre terreno inestable, que muchas de tus certezas eran muros de papel, que estabas viviendo en automático, sobreviviendo en lugar de habitar tu vida. Pero también es ahí, justo en ese punto de quiebre, donde puede nacer algo nuevo. Porque cuando la vida te deja sin respuestas, sin rumbo, sin fuerzas, te obliga a mirar hacia donde nunca habías mirado, hacia adentro. Séneca escribió: ningún árbol crece fuerte si no es golpeado por los vientos. No para romantizar el dolor, no para justificarlo, sino para recordarte que todo lo que hoy admiras en ti, tu sensibilidad, tu compasión, tu sabiduría, probablemente nació de una herida. A veces lo que parecía un final era solo una limpieza. A veces la pérdida era la liberación que no sabías cómo pedir. A veces lo que dolió tanto fue lo que finalmente te despertó. La tormenta entonces deja de ser castigo y se convierte en maestra. Y aunque no quieras repetirla, le agradeces, porque fue ella la que te hizo buscar calma de verdad. No una que dependa del clima, sino una que puedas sostener, incluso bajo la lluvia. Esta es la reflexión final. Tal vez lo más importante no es que el mundo cambie. Tal vez lo esencial es que tú cambies la forma en que habitas el mundo, que dejes de esperar que todo esté en calma para sentirte en paz. Porque si necesitas silencio afuera para no perderte, entonces el poder no está en ti. Pero si aprendes a encontrar silencio dentro, entonces nada ni nadie puede quitártelo. La verdadera calma no grita, no se impone, no presume. Es un estado profundo, como un lago quieto al que no llega el viento. Es una presencia que no necesita palabras, un espacio donde puedes estar contigo, sin necesidad de escapar. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y tus pensamientos solo cambian cuando cambias desde el centro, desde esa parte tuya que no se altera con los vaivenes, esa parte que recuerda quién eres, incluso cuando todo se desordena. Hoy lo sabes. La calma no se encuentra por azar, se entrena, se cuida, se practica en cada reacción que no eliges, en cada impulso que transformas, en cada momento en que eliges volver a ti en vez de perderte otra vez. Si alguna parte de este mensaje te tocó el alma, déjalo en los comentarios. Quiero leerte, saber en qué parte te encontraste. Y si quieres seguir recibiendo reflexiones como esta, que te acompañen en los días buenos y en los difíciles, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esto recién empieza y hay mucho más por compartir. Y si hoy, en medio del ruido, lograste sentir, aunque sea un instante de calma, entonces ya comenzó tu transformación.